Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, él dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y estos son tiempos de fe, mis hermanos. Estos son tiempos que usted y yo debemos ejercitar nuestra fe, de confiar en Dios y esperar en Él. Dios hace siempre nuevas todas las cosas. Y yo sé que usted junto conmigo cree esto. Y bueno, ciertamente estamos pasando tiempos de dificultad, momentos que como cristianos debemos tener un equilibrio ante el acontecimiento de este virus llamado COVID-19 y no irnos a los extremos, ¿verdad? Es decir, por un lado, el no ser imprudentes, necios y no llevar todas las medidas que las autoridades nos indican, no quedarnos resguardados en casa. Por otro lado, otro extremo sería el llenarnos de pánico, ¿verdad? Ahora esto nosotros podemos verlo claramente en la gente común, la gente que no conoce al Señor. Por un lado vemos su imprudencia de la gente que después de las indicaciones que se nos han dado, por ejemplo, yo venía aquí en la mañana rumbo de mi casa aquí a la iglesia y paso por una colonia que está aquí cerca de la iglesia y la verdad muchísima gente en la calle y digo, híjole, así es la gente común, la gente es imprudente, la gente es necia, ¿verdad? Que después de escuchar semejantes indicaciones, en fin, ahí está la gente. Por otro lado, también vemos a mucha gente con mucho pánico, con mucho temor. Es verdad que hay mucha incertidumbre sobre este asunto, que si alguien lo hizo, que de dónde vino, que todo por intereses o fines políticos. La verdad, mis hermanos, es que este virus es una realidad y no debemos minimizar ni ignorar. Lo que sí usted y yo debemos estar seguros es que esta situación no está fuera del control de Dios. Por un lado, podemos creer usted y yo que Dios lo usará para que quienes no conocen al Señor vuelvan sus ojos y su vida a Él. Pero también por otro lado, quiero decirles que nosotros los creyentes debemos de pensar que nuestra fe también es probada. Dios espera ver nuestra respuesta de fe en estos tiempos. Yo creo que es un buen tiempo para usted y para mí como cristianos, como creyentes, para reflexionar, para afirmar nuestra fe, para buscar a Dios como no lo hemos hecho, para valorar nuestros tiempos tanto con la familia, ¿verdad? ¿Cuándo ha sucedido un tiempo como este? Bueno, yo creo que Dios también nos está permitiendo a todas las familias cristianas valorar los tiempos con nuestra familia, pero también valorar nuestros tiempos en la reunión de la iglesia, porque seguro muchos no le daban tanta importancia. Y después de esto, yo espero que todos conscientes de las cosas vengamos y nos unamos en adoración a Dios. Por eso, mis hermanos, hoy en este día yo quiero animarlos, quiero recordarles las palabras de nuestro Dios en Isaías 41, versículo 10. Dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temamos, pues, mis hermanos, Dios tiene el control de todo y nunca nos va a abandonar. Él estará con nosotros, su pueblo. Él nos esforzará en este tiempo difícil. Él nos ayudará en este tiempo difícil. Pero también Él dice que Él nos sustentará en este tiempo difícil. Pero también dijo el Señor, quiero recordarles sus palabras, que las tenga siempre presentes. En el Salmo 91, versículo 1 al 10, dice la Escritura: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo sé que muchos que están escuchando creen la palabra de Dios, y debemos estar confiados en la palabra de Dios. Debemos estar seguros en la palabra de Dios. Claro, esto no quiere decir que hagamos, como lo dije hace un momento, un extremo y ser imprudentes, o el otro extremo y llenarnos de pánico. No, tomemos el equilibrio, mis hermanos. Por eso yo hoy te quiero compartir un mensaje que le he titulado Reposados en Dios. Qué mejor momento para que usted y yo podamos aprender a reposar en Dios. Quiero que vaya conmigo y abra su Biblia, y le va a mantener por favor su Biblia ahí en ese pasaje, porque ahí vamos a aprender algunos puntos interesantes de reposar en Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo. Primero, dice aquí la escritura: a todos los creyentes se dirige el Señor por medio del apóstol Pablo, no solo a los filipenses. Hoy nos llega a nosotros y nos dice: en cualquier parte del mundo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora bien, en nuestra vida pasada como creyentes, nosotros experimentamos toda clase de angustias y preocupaciones y temores que nos ponían muy mal en nuestro estado de ánimo. Andábamos con mucho temor, nos desesperábamos, algunos por causa incluso de las preocupaciones, las angustias y los temores. Se ponían muy mal, dudaban, eran incrédulos, eran temerosos, como si algo terrible fuera a suceder. Pero ahora, los que estamos en Cristo Jesús, note lo que dije, lo que estamos en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿será posible que podamos controlar lo que pasa en nuestras mentes y en nuestras emociones? ¿Será posible encontrarnos en una situación como esta, difícil, sin que nos preocupemos, nos angustiemos, nos llenemos de temor? Jesús, nuestro Señor, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe, nunca nos prometió que no enfrentaríamos dificultades, que no enfrentaríamos preocupaciones, que no enfrentaríamos temor, como quizás en este tiempo muchos lo pueden estar experimentando. Pero Jesús sí nos prometió que cuando estas dificultades y situaciones vengan a nuestras vidas, Él nos daría la victoria y estaríamos en paz. Como ya hemos visto algunos versículos, déjeme recordarle un versículo más, Juan 16, verso 33. Dice la escritura ahí, Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús. ¿Qué nos ha hablado Jesús? Jesús nos ha hablado su palabra. Por ella nos ha advertido cosas del futuro, cosas que están todavía por suceder, pero también por ellas Jesús nos ha dado mucha confianza. Por eso dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción,
Ahí está Jesús recordándonos con su palabra. En el mundo van a tener aflicción. Y aflicción aquí significa angustia, tribulación, ansiedades, presión, ¿verdad? Una presión, porque yo estoy seguro que muchos están pasando una presión por todo este tiempo, que no pueden abrir su negocio, no pueden llevarlo como debe de ser, o no hay la gente, el trabajo, ¿verdad? Hay una presión, hay un temor, pero Jesús nos dijo: en el mundo van a pasar por todo eso, en el mundo van a vivir esas cosas, pero Él nos dice una palabra clave: pero confiad. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana, que estás escuchando esta transmisión ahí en tu casa, en cualquier parte? ¿Cómo estás? Esta es la palabra de Jesús. Pero confiad, confía. Pon tu confianza en quien debes poner tu confianza, que es Jesús. Porque mira, Él dice: yo he vencido al mundo. Jesús ya lo hizo. Jesús ya nos dio el camino para seguir a nosotros, el modelo que nosotros debemos de seguir. Él ya venció al mundo. Entonces, pregunto nuevamente: ¿es posible vivir reposados en Dios en tiempos difíciles? Claro que sí. Claro que sí es posible. Y quiero que piensen esto todos. ¿Cómo sería nuestra vida cada tiempo difícil que nos tocara vivir si usted y yo no estuviéramos preocupados, ni angustiados, ni temerosos jamás de nada? ¿Cómo estaríamos? ¿No tendríamos estrés? ¿Viviríamos en paz? ¿Viviríamos tranquilos? Claro, porque confiamos en Dios. Porque esa es la clave. Ese es el punto central, porque confiamos en el Creador de todas las cosas. Tal fue el caso de una historia, tal fue el caso que nos enseñó Jesús. Una historia que está en Marcos 4, 36 al 40. Te la leo rápidamente. Ahí anota el texto, Marcos 4, verso 35 al 40. La voy a leer en la versión de Biblia, lenguaje sencillo. Me gusta cómo lo explica. Dice: este mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto, dice la Escritura, se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían a la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, quiero que note esto que dice el verso 38. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Jesús estaba reposado en medio de semejante tormenta. Los discípulos, dice, lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús, yo espero que tú conozcas a Jesús, tu Señor. Jesús se levantó y ordenó al viento, al mar, que se calmara. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Miren a nuestro Señor. En un instante calmó una tempestad. Enseguida dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? Yo no sé cómo estés ahorita. Yo no sé cómo tú te encuentres. Yo no sé cómo se encuentre tu corazón. Quizás estás muy, pero muy asustado. Mira Jesús cómo termina y dice: ¿todavía no confían en mí? Jesús se encontraba reposado en la tormenta, pero sus discípulos se encontraban preocupados, angustiados, temerosos de lo que sus mentes les decía lo que podía pasar.
Y eso era donde ellos estaban centrados. Yo te quiero animar que no centres tus pensamientos en lo que tus pensamientos te dicen que puede pasar. Yo te animo en esta mañana que pongas tus pensamientos en Jesús, que calma las tempestades. Pero déjame ponerte otro ejemplo de alguien más que en medio de una situación difícil pudo mostrar que estaba en reposo, en el reposo de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 18, repito el texto, Segunda de Reyes 6, 14 al 18, dice la escritura: entonces envió el rey de Siria, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén, la ciudad de los judíos, de Israel. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, en este caso era Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y miren lo que le contesta el profeta Eliseo cuando se vive en el reposo de Dios. Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, dice, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Nuevamente te vuelvo a poner sobre la mesa para que tú entiendas cómo la Escritura nos presenta, como en este caso al profeta Eliseo, nuevamente en una posición que es el reposo de Dios en medio de un grande problema, en medio de una grande situación. En cambio, su siervo estaba todo angustiado, preocupado, temeroso. Mis queridos hermanos, por eso debemos en estos tiempos reposar en Dios. Debemos reposar en Dios. Por eso le voy a pedir que vuelva conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde vamos a aprender algunas cosas importantes para este reposo. Lo primero que usted y yo tenemos que saber, porque lo dice la misma Escritura, dice en Filipenses 4, 6, la primera frase dice: por nada estén afanosos. En otra versión dice: por nada estén preocupados, por nada estén en ansiedad, en angustia o en temor, por nada. Y nada es nada. Nuestras vidas, mis hermanos, la suya y la mía como hijos de Dios, dependen de Dios. Y es por eso que como cristianos no debemos mostrar preocupación o angustia o temor en una situación como la que estamos viviendo. No debemos preocuparnos, no debemos angustiarnos, no debemos llenarnos de temor. Y te voy a decir por qué. Como número uno, los estragos que puede hacer el virus, en forma figurada te lo digo, los estragos que puede hacer el virus de la preocupación, la ansiedad y el temor en nuestras vidas. Se trata precisamente que Dios nos enseña a no angustiarnos, a no preocuparnos, a no llenarnos de temor por nada. Por nada. En cualquier situación que venga a nuestra vida, todo el mundo nos está viendo, todo el mundo nos está observando. Y lo que la gente debe de ver siempre en nosotros los cristianos es nuestro reposo en Dios, nuestra confianza en Dios, así como Jesús lo hizo en la barca en medio de la tempestad. ¿Cómo recuerdo hace años? Ya hace bastantes años atrás.
a un profeta que en una ocasión me dijo: yo quiero que vean a este joven y quiero que vean cómo Dios lo va a tomar y lo va a meter en situaciones muy difíciles. Pero no importa qué tan difíciles sean las situaciones, Dios lo hará más que un vencedor. Y lo que yo me quiero centrar es en lo que sigue, porque el profeta dijo: y todos estarán viendo cómo responde a cada situación. Y ese es el punto como cristianos. Ese es el punto en el que tú y yo tenemos que estar siempre pensando con nuestro Dios como hijos de Dios. Nos estarán viendo cómo respondemos ante toda situación como esta. La gente te observará. La gente verá cómo respondes. La gente verá si en ti hay paz. La gente verá si tú estás confiado en Dios. La gente verá qué tranquilo estás. Somos nosotros los cristianos los que debemos llevar esta paz y esta tranquilidad y esta confianza de Dios al mundo. Como Julio ya lo mencionaba hace un momento en la alabanza y en la adoración, no que el mundo venga a nosotros y nos llene toda esa angustia y toda esa preocupación y todo ese temor. No, sino somos nosotros los que debemos invadir al mundo con nuestra paz ahí desde nuestros hogares, con nuestra confianza, nuestra tranquilidad en Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos dice en su palabra en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos entender, usted y yo, hermano, que las preocupaciones, las angustias, el temor hacen estragos, destruyen la vida, van minando la vida interior de aquellos que son gobernados por ellas. Y quiero decirte algo: la preocupación, la angustia, el temor son una pérdida de tiempo. Sí, una pérdida de tiempo. Jesús dijo en Mateo 6:27 sobre esa pérdida de tiempo. Él dijo: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, se angustie, se llene de temor, quién de ustedes podrá añadir a su estatura un codo? La verdad es que nadie puede. Es pérdida de tiempo. Pues nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cambiar el curso de la vida. Nosotros no podemos detener este mal que está ahora enfrente de nosotros. Ni el corazón malvado de los hombres podemos cambiarlo. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Por mucho que estemos preocupados, por mucho que estemos angustiados, temerosos, no vamos a lograr nada con ello. Al contrario, si nos prestamos a ello, nos vamos a desesperar, vamos a tomar malas decisiones, vamos a volvernos incrédulos, vamos a mostrarle a Dios no confianza, no fe en Dios. Al contrario. Además, preocuparte demasiado va a afectar tu salud. Mantenernos angustiados en una manera excesiva nos vuelve vulnerables a las enfermedades y trastornos y nos priva de la paz para disfrutar el futuro que todavía Dios tenga para nosotros. Fíjense, en el trastorno, en este problema del trastorno de la ansiedad, se dice que hay algo muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque se caracteriza por la presencia de preocupaciones excesivas, incontrolables, que puede tener una persona sobre diversas áreas. Por ejemplo, su trabajo, la escuela, la familia, la economía, o como en este caso, la pandemia. Estas preocupaciones interfieren de manera significativa en nuestras vidas y siempre están acompañadas de síntomas como los que te voy a mencionar: la fatiga, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la tensión muscular, alteraciones del sueño, gente que no puede dormir, gente que no puede estar en paz, tranquilo, porque tiene un pavor, ¿verdad?, de que hasta se vaya a contagiar con el virus. La desconfianza, la falta de esperanza. La gente se preocupa,
teme por los bienes materiales. La gente se preocupa, teme por el futuro. La gente se preocupa, teme por su misma vida. Pero déjenme decirles algo. La preocupación y el temor son un tremendo engaño del diablo, porque ocupa nuestros pensamientos y nos conduce a la incredulidad. Y esto no debe ser así en nosotros, hijos de Dios. Se dice que los pensamientos llenos de preocupación, de temor, son como una gran pitón. Es decir, como esas grandes serpientes gordas que te van estrangulando poco a poco. Así son las preocupaciones, así es la angustia, así es el temor. Van estrangulando la vida interior una y otra vez hasta llevarte a una terrible incredulidad. Y esto le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Aunque vieron la mano poderosa de Dios, ellos dejaron estrangular su vida interior por sus preocupaciones, sus exageraciones, ¿verdad? Que se iban a los extremos, no estaban en un equilibrio, confiados en lo que Dios les había prometido en su palabra. ¿Y qué pasó? Terminaron incrédulos, un corazón duro, endurecido. Por eso Jesús dice también en Mateo 6:25, por tanto os digo, dice Jesús, no se afanen por su vida, que han de comer, que han de beber, ni por el cuerpo que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y en este pasaje se nos está hablando de nuestra vida interior con Dios. No es más nuestra vida, habla de la vida interior con Dios, y de la cual debemos tener mucho cuidado y dejar que se alimente con las palabras de fe, para que no se marchite, para que no se debilite, para que no se someta a la preocupación, a la angustia o al temor, sino a una completa confianza en su Dios. La preocupación también, la angustia y el temor son incredulidad, son duda, y nos llevan a no creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por eso, mis hermanos, usted y yo como creyentes debemos aprender a vivir reposados en Dios, reposados en su palabra. Debemos aprender a vivir completamente confiados en nuestro Dios. Estos son los tiempos para medir en qué nivel se encuentra nuestra fe. Y como decíamos al inicio, si hacemos esa reflexión y mi fe no está firme, mi fe no está afirmada, pues este es el tiempo para que usted afirme su fe con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para reposar en Dios? Antes de contestar esta pregunta, déjenme definir qué es reposar en Dios. Reposar en Dios significa que descansemos en Él, que descansemos en Dios de nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores. Significa que vayamos a su presencia y depositemos en Él todas nuestras cargas, nuestros pesos. Confiemos en su palabra, entremos a su consuelo, entremos a su aliento, entremos a su paz. Por eso Jesús dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Miren qué hermosas palabras de consuelo de Jesús para nosotros. Vengan a mí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer usted y yo es ir al Señor, es buscarlo al Señor, y Él nos dará reposo, nos dará descanso, nos dará alivio, nos dará consuelo, nos dará ánimo y paz, que es lo que significa les haré descansar. ¿Qué debemos hacer? Dice la Escritura, si vuelve conmigo, Filipenses 4, versículo 6, ahí nos dice lo que debemos hacer para reposar en Dios. Si usted quiere reposar en Dios, aquí está en su palabra. Dice, por nada estemos afanosos. Ya lo vimos, que no debemos afanarnos. Ya vimos cómo el afán, las preocupaciones, angustias y temores estrangulan la vida interior.
Pero ahora dice aquí: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acciones de gracias. ¿Qué debemos hacer para descansar? ¿Quieren ustedes no preocuparse por nada? Entonces, mis hermanos, lo que necesitamos hacer es lo que nos está diciendo la Escritura. Debemos cambiar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores. Debemos cambiarlas por oraciones y acciones de gracias. Si no se quiere preocupar más, cambie su preocupación, cambie su angustia, cambie su temor por oraciones. Preocúpese menos y ore más. Angústiese menos, tenga menos temor y ore más. Busque más a Dios. Y quizás muchos de ustedes me digan y me contesten y digan: pero pastor, es que estoy orando y no ha pasado nada. Entonces yo te diría: pues necesitas seguir orando más y más, y eso es una fe firme. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos de la Escritura. En Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 6 al 11, yo te lo voy a explicar. Aquí nos habla de la vida de una mujer llamada Ana, esposa del Elcana. Ana estaba muy afligida, estaba muy preocupada, se encontraba muy angustiada y con temor por ser una mujer estéril y no poder dar a luz hijos. Tal fue su angustia, tal fue su preocupación, que incluso, dice la Escritura, dejó de comer. Y eso, cuando ella dejó de comer, hasta aquí nos habla que estaba desanimada y estaba debilitada en su fe. Es muy posible que la angustia y la preocupación en un momento de su vida le estranguló la vida interior. Pero parece que Ana reaccionó. Parece que Ana reaccionó a su situación que se encontraba, que cambió su dolor y su preocupación por oración y fue al reposo de Dios. Y nosotros conocemos la historia, el resultado para su vida. Dios la bendijo con un gran hijo, un gran reformador de su tiempo. Así de igual manera, queridos hermanos, nosotros en medio de nuestra situación, de toda preocupación, de toda angustia, de todo temor, debemos ir a la oración, debemos buscar a Dios más y entrar al reposo del Señor. ¿Cómo entrar al reposo del Señor si no oramos? ¿Cómo entrar al reposo, al descanso, al alivio, a la paz, si no oramos, si no vamos y le buscamos a Dios como debemos buscarlo? Queremos como si algo por arte de magia sucediera, y no va a ser así. Otro ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 13. Anota el texto, Segunda de Crónicas 20, del 1 al 13. Esta es otra historia que nos pone este grande ejemplo. Aquí vemos nosotros en esta historia que los amonitas, los moabitas y los de Seir, que eran enemigos de Israel, se habían juntado para pelear contra la tribu de Judá. Y el rey Josafat, cuando se enteró que todo este gran número de enemigos venían contra ellos, se preocupó, se angustió, se llenó de temor por tan grande multitud de sus enemigos que venía contra ellos. Pero vemos que la primera reacción de Josafat, a pesar de su angustia, de su preocupación, de su temor por la situación que se avecinaba, fue y se humilló y consultó y clamó a Dios y puso a todo el pueblo en ayuno. Es decir, fíjense bien, Josafat cambió su preocupación, la angustia y el temor por oración. Dirigió al pueblo para que oraran, para que buscaran a Dios, y entraron al reposo de Dios, entraron al descanso del Señor, mis hermanos. Y Dios, por medio de un profeta llamado Jaasiel, les dijo:
Fíjense, cuando ellos fueron al descanso, cuando ellos fueron al reposo de Dios y no dejaron que la angustia, la preocupación o el temor tomara control de sus vidas, Dios les habló y les dio una palabra profética y les dijo: no teman, no se angustien, no se preocupen delante de esta grande multitud que viene hacia ustedes, porque no es suya la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis. Estar quietos y ver la salvación de Dios, que es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Estar quietos ahí, busquen a Dios, humíllense en la presencia de Dios, doblen sus rodillas, clamen a Dios como familia, y usted y yo seremos testigos de ver la salvación de Dios. No solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que volteen sus ojos al Señor. Esto es lo que debemos aprender nosotros. Esto es lo que debemos hacer con nuestras vidas. Queremos entrar al reposo de Dios, queremos descansar en el reposo de Dios y mostrar que confiamos en Dios. Es tiempo que usted y yo como iglesia aprovechemos toda situación para buscar a Dios, para esperar en Dios. No son vacaciones, es tiempo para que nos humillemos y oremos y busquemos al Señor. Dice en la Escritura, segunda de Crónicas 7:14, dice la Escritura: si se humillare mi pueblo. Yo creo que este es el tiempo que Dios encuentre a todo su pueblo en todo el mundo humillado ante su presencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Para qué es la humillación? La humillación es para reconocer, la humillación es para decir: Señor, solo tú puedes ayudarnos, solo de ti dependemos, solo tú puedes resolver las cosas, solo tú con una palabra es suficiente para calmar semejantes tempestades. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, aún esto, yo creo que este es un buen tiempo en medio de todo lo que está sucediendo para humillarnos en la presencia de Dios. Y quienes no anden bien en sus caminos, que como cristianos han puesto un pie y siguen inestables, siguen tibios, pues bueno, ahora es tiempo que te humilles y confieses tus pecados a Dios. Ahora es el momento. Si algo no has hecho bien con el Señor, ahí en tu casa, ahí en tu lugar, pídele perdón. Señor, mira, mi fe he sido inestable, con mi fe no he sido firme, he estado con un pie allá en el mundo, con un pie aquí queriendo saber de ti. Y no, ahora, Señor, quiero cambiar estos malos caminos, quiero convertirme de mis malos caminos. Y dice la Escritura, la última parte de segunda de Crónicas 7:14, entonces, cuando su pueblo haga lo que Dios pide, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El propósito de orar es de entender que debemos entregarle toda nuestra vida a Dios, de reconocer que lo necesitamos, que nada podemos sin Él. Y esto de entregar nuestra vida incluye cosas que nos turban, aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que nos causan temor. Y no solamente me puedo referir a este tiempo, aunque este es un tiempo muy, muy claro, ¿verdad? Pero puede haber esta preocupación, angustia, temor por una enfermedad, por una situación económica que ya tienes tiempo viviéndola, por X circunstancia. Necesitas reconocer y entregar tu vida a Dios. Nuestras oraciones no deben de ser solo de un momento. Estas deben persistir hasta haber logrado reposo interior con nuestro Dios. Eso es lo que debemos hacer. Pero ¿cuál es el resultado si entramos al reposo de Dios? ¿Cuál será el resultado? Dice Filipenses 4, versículo 7. Ese será siempre el resultado de quienes cambian sus preocupaciones, sus angustias, sus temores por buscar a Dios, por orar, por humillarse ante su presencia. Dice aquí Filipenses 4:7, y la paz de Dios,
¿La qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso. Si tú entras al reposo de Dios, esa será la característica de tu vida, la paz. Las consecuencias inseparables, el fruto, el resultado de presentarle a Dios todas las cosas en lugar de preocuparnos, de angustiarnos, de llenarnos de temor, será el fruto, la paz de Dios en nosotros, aunque no lo entendamos. La paz de Dios que nos consolará, la paz de Dios que nos dará esperanza, la paz de Dios que nos dará confianza y seguridad. Dios, mis hermanos, es el ser más seguro del universo. Nada le puede vencer ni destruir. Él es el Dios de paz que tiene el propósito de proporcionarnos esa verdadera paz en medio de un mundo completamente caótico, en crisis y lleno de maldad. Recuerdo hace muchos años una ilustración que me hablaba esta ilustración de un lugar donde había una cascada estruendosa, muy ruidosa la cascada, pero en medio de la cascada salía una ramita de un árbol, y en la punta de esa rama se encontraba un hermoso pajarito completamente dormido, completamente reposado. Y así es como Dios quiere que estemos sus hijos, que en medio del estruendo de la cascada de este mundo hoy en día, en medio de toda turbación y ruido que se oye en todo el mundo, usted y yo nos encontremos completamente descansados, confiados en el Señor nuestro Creador, como ese pajarito. La paz de Dios, mis hermanos, quiero aclarar esto. La paz de Dios no es tener un pensamiento positivo. Tampoco es la ausencia de conflictos, no. Sino es el resultado de confiar en Dios, que Dios tiene el control, aunque no lo entendamos y nos encontremos en un fuerte conflicto. Es el resultado de estar en el reposo de Dios. Porque Él dice en su palabra, solamente te voy a recordar lo que Él dice en su palabra. Y dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. También dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores. Salmo 34:6. Pero luego dice en el Salmo 34:4, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ve cómo hay una relación ínfima entre la oración y la paz. Porque el resultado de orar, el resultado de buscar a Dios, no puede ser otra cosa más que la paz de Dios. Debemos entender que la paz de Dios y la oración están vinculadas. De una resulta la otra. Por eso encontramos textos como el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. O en 2 de Tesalonicenses 3:16 que dice aquí el apóstol Pablo, el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. Es como decir, en todo momento, en toda situación, que Él les dé siempre paz. El Señor sea con todos vosotros. Luego dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la vida de fe, la oración, nos conducen siempre a una paz interior que va a crecer en la medida que crece nuestra fe
y crece nuestra oración. Este es el resultado de entrar al reposo de Dios. Pero por último, déjeme decirle el último punto de la Escritura. ¿Cómo podemos mantener nuestra vida en el reposo? Porque ya tenemos el reposo, tenemos su paz, ahora hay que mantenerlo. Es responsabilidad de nosotros mantener ese reposo de Dios. ¿Cómo lo vamos a mantener? Filipenses 4:8. Ahí nos lo dice claramente. Por lo demás, hermanos, todo, ¿cuánto? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Nosotros sabemos muy bien y hemos oído que el carácter y la conducta comienzan en nuestra mente. Lo que hay en nuestro pensamiento, eso es lo que resultamos o actuamos, somos. Entonces, en nuestra mente no debemos darle lugar a las preocupaciones, a las angustias o al temor, porque si eso hacemos en nuestra mente, pues ese va a ser nuestra conducta, ese va a ser nuestro comportamiento, esa va a ser nuestras acciones, van a ser el resultado de eso que hay en nuestras mentes. Estamos oyendo, ¿verdad? Oímos esto, oímos aquello, que ya se dijo esto, que ya se dijo aquello en las noticias, en el Face, en los medios de comunicación. No, deja de oír todo ese tipo de cosas y yo te voy a animar a que a partir de hoy comiences a archivar en tu mente todo lo que debes oír de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que debe de llenar nuestras mentes. En eso pensar, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso está en la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia respecto a esto. En Primera de Samuel 17, del verso 4 al 11, te lo voy a explicar rápidamente para no entretenernos mucho en el texto. Nosotros vemos aquí en este pasaje que había un paladín gigante que nosotros ya hemos oído hablar mucho de él, llamado Goliat, que se ponía enfrente del ejército de Israel y los amedrentaba, y todos le temían, todos tenían temor a este gigante, estaban preocupados por ese gigante, porque los retaba, ¿verdad? Pero en ese tiempo hubo un jovencito llamado David que vivía reposado en su Dios. Este jovencito se atrevió a retar a este gigante, se paró enfrente de él sin temor alguno y lo venció. ¿Y saben cuál fue la razón? Que este jovencito tenía una mente llena de la palabra de Dios. Este jovencito tenía una mente llena de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensó. Él tenía en claro lo que Dios quería, que él como un seguidor de Dios, un hijo de Dios, debía de hacer. Y eso metió en su cabeza. Si de verdad queremos mantener nuestra vida en el reposo de Dios, en la paz de Dios, necesitamos llenarnos de su palabra. Por un lado, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios y cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. Pero por otro lado, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, donde encontraremos lo verdadero de Dios, donde encontraremos lo honesto de Dios, donde encontraremos lo justo de Dios, donde encontraremos lo puro de Dios, lo amable de Dios, todo lo que es de buen nombre y virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza, ahí lo encontraremos en su palabra. La palabra de Dios, todo esto nos enseña, y en eso usted y yo debemos pensar. Es ahí donde debe de estar nuestro pensamiento. Otro ejemplo para terminar y concluir.
¿Qué le pasó a los 10 espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida? Ahí en Números capítulo 13. Fueron, reconocieron la tierra prometida, regresaron y dieron el informe a Moisés y dijeron: Moisés, si es verdad, es tierra donde fluye leche y miel, pero no podemos tomarla. Vean su mente, no podemos tomarla porque es tierra de gigantes y nosotros parecemos como langostas pequeñas ante ellos, y así les parecíamos a ellos. Con esta clase de pensamiento nunca poseerían la tierra. Con esta clase de pensamientos llenos de incredulidad y no de la palabra de Dios, porque Dios ya les había dicho en su palabra que les entregaría esa tierra. Con esa clase de mente, nadie puede mantener su vida en el reposo de Dios y ver sus maravillas. En cambio, Caleb y Josué, dice en Números 13, verso 30 al 31, termino. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, miren lo que dijo Caleb: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta es la clase de mente y pensamiento que debemos tener en estos tiempos. Tenemos que aprender a llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a buscar todo lo que Dios nos dice, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, ahí en tu casa, con tu familia, quizás en las pocas cosas que puedas hacer, ahí en eso. Este es un buen tiempo para llenar tu mente con la palabra de Dios. Queridos hermanos, ahora ya sabemos que angustiarnos, preocuparnos, llenarnos de temor van a controlar nuestra vida, y no es lo que Dios espera de nosotros. Ahora ya hemos oído que las preocupaciones, la angustia, el temor nos hacen estragos, nos estrangulan, perdemos el tiempo en ellas, nos llenamos de incredulidad, de duda, y nos impiden confiar en la palabra de Dios. Ahora ya lo sabemos. Ahora sabes que debes cambiar tus preocupaciones, tus temores por oraciones. Es decir, preocúpate menos y ora más. Así que yo te voy a pedir ahí en tu lugar, en tu casa, donde tú te encuentras, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a levantar una oración. Si tú te has preocupado, si tú te has angustiado, si tú te has llenado de temor, si has dejado que esto controle tus emociones, si has llenado en tu mente de pensamientos de lo que has oído de acá, de allá, y eso te ha llevado a un estado no de paz, pero quieres cambiarlo, quieres que las cosas sean diferentes, ponte de pie ahí en tu lugar. Yo te animo, ahí donde tú estás, al lado de tu familia, que oremos a Dios. Él te dará de su paz para que descanses, para que vivas en su consuelo, para que vivas en una total confianza. Hacer esto, mis hermanos, es dejar que Él te ayude, que Él te saque adelante. Así que vamos a decirle al Señor, tú que estás sintonizado en este momento, vamos a decirle al Señor, ora conmigo ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, y quizás a lo mejor muchos de nosotros nos hemos envuelto en la preocupación, en la angustia o en el temor. Y no solo por esta situación, sino por lo que se pudiera estar viviendo en la vida de cada familia. Pero esta mañana, delante de tu presencia, queremos entrar a tu reposo. Queremos descansar en ti, Señor. Confiar completamente en ti, en tu presencia, Señor. ¿Cómo nos enseñaste en aquella tempestad con tus discípulos? El estado en el que nosotros debemos
estar en una tempestad, confiados, reposados, en paz. Pero también, Señor, quizás algunos de los que han escuchado el mensaje por internet, quizás muchos, su fe, Señor, no ha estado firme, no ha estado estable. Y esta situación ha estrangulado esa vida interior. Queremos pedirte perdón. Queremos humillarnos como pueblo delante de ti. Queremos clamar a ti en esta mañana y decirte: Señor, ayúdanos a cambiar las cosas. Señor, ayúdame a afirmar mi fe. Señor, ayúdame a cimentar mi fe en una dependencia total en ti, teniendo toda la completa convicción, Señor, como tú lo dices en tu palabra: ni plaga tocará tu morada. Dios, ¿en quién más podremos confiar? Como decía Pedro, ¿quién más podemos, Señor, refugiarnos en palabra si tú tienes palabras de vida eterna? Aquí estamos en esta mañana, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, en todas las partes del mundo, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, levantamos nuestra voz, clamamos a Dios. Vamos, levante su voz ahí en su lugar y ore a Dios y humíllese en su presencia. Doble sus rodillas si usted quiere. Ahí clame al Señor y dígale: Señor, me humillo ante ti. Perdóname por ser indiferente. Perdóname por ser un tibio o una tibia. Perdóname, Señor, por no llevar una vida cristiana como debería de llevarla. Pero hoy me has hablado. Hoy ha llegado tu palabra a lo profundo de mi corazón, Señor, y yo me humillo ante tu presencia para buscar tu rostro, para invocar tu nombre, para clamar a ti, Señor. Y tú dijiste que si tu pueblo se convierte de sus malos caminos, tú irás desde los cielos, oirás su clamor, oirás su voz, pero sanarás nuestra tierra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Toca corazones, toca vidas, toca familias que no te conocen. Que este sea un tiempo del clamor de tu pueblo por un mundo perdido, por un mundo que necesita de Dios. Aquí estamos, Señor, clamamos a ti. Levante su voz y cante esto con nosotros. Mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene. Es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz.
Esperamos en ti, Señor. Tú eres nuestro reposo, Señor. No solo queremos reposar en ti, nos rendimos. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Vamos a cantarlo una vez más. Alza tu voz ahí, mi hermano, y dile al Señor: Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto. Dile a ti mi única esperanza en el día de aflicción. Vamos, dile: mi corazón, Señor, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Alza tu voz y tus manos y dile: tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Así es, y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz, tu aliento, tu aliento, y tu preciosa paz, tu aliento, Señor, y tu preciosa paz, tu aliento, y tu preciosa paz. Dale gracias a Él por su preciosa paz, que viene como consecuencia de reposar en su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás en nuestra barca, Señor. Tú estás con nosotros. Hoy más que nunca nos lo haces sentir. Como siempre estás ahí, Señor. Como siempre, Jesús. Gracias. Levanta tus manos dando gracias, mi hermano. Gracias, Jesús. Recuerda que un corazón que agradece es un corazón que confía, un corazón que está lleno de paz, un corazón que reposa. Ese es el corazón que agradece. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos un aplauso a ti, Señor, en alabanza esta mañana. Todos los que estamos reunidos en tu presencia, Señor, en muchas partes del mundo, aquí en los hogares, aquí en nuestra ciudad, en México, todos te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Les mandamos un saludo a mis hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo y sigamos reposando en el Señor. Dios les bendiga.